Ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a presentaros muy brevemente la constitución hoy del Foro Vasco por la Salud, del Euskal, del Osasunaren Aldeko Euskal Foroa. Yo soy Juan Luis Uría, presidente de OSALDE, la Asociación por el Derecho a la Salud, y mis compañeros y compañeras se irán presentando antes de plantear sus criterios. Tenéis todos los documentos en la mano y yo voy a introducir muy brevemente porque para nosotros este es un momento especialmente interesante para los profesionales de la salud en la sociedad vasca. Es un foro que se constituye por 6 organizaciones profesionales, pero que tiene vocación de ampliarse a más asociaciones profesionales y sociales con las que estamos ya en contacto, y esperemos que después del verano más de una decena de asociaciones se adhieran por su propio interés a este Foro Vasco por la Salud. Es un foro que nace con preocupación porque el escenario que tenemos es incierto, el escenario social es muy incierto para la sociedad vasca. No tengo ni que recordar la última noticia de 3.000 trabajadores de astilleros con posibilidad de irse a la calle en las próximas semanas. Quien dice eso, se puede hablar del comercio, se puede hablar del no crecimiento del PIB, se puede hablar de los distintos controles de las políticas sociales. A nosotros nos parece que hay, aunque el gobierno vasco esté conteniendo el presupuesto y esa disminución de escasamente del 2% para Osakidetza tenga poca repercusión y mantengamos la inversión por cápita, por habitante más alta del Estado español, como en este momento mantenemos, no es menos cierto que en este momento en la sociedad española y en la sociedad vasca especialmente se dan intereses muy poderosos que quieren obtener ganancias negociando con las estructuras que cuidan la salud. Y este foro, y os paso el primer titular, nace para defender Osakidetza. No nace para destruirla, criticarla, avasallarla, desprestigiarla, como algunos compañeros y compañeras hacen a veces cuando critican Osakidetza. Este foro y cada una de nuestras organizaciones nace para defender Osakidetza como garantía de redistribución de renta social de la sociedad vasca, como garantía de solidaridad social. Hay algunos sectores muy potentes en Vizcaya especialmente, pero no solamente en Vizcaya, que no soportan que los servicios públicos sean ofertados por el gobierno vasco de manera universal y gratuita, o sea, pagados por impuestos. Cuando empresas del sector seguros, de la construcción, de la gestión de servicios y de fondos de capital riesgo podrían obtener enormes beneficios si se considerasen un bien de consumo. Queremos hacer una crítica pública al marketing del sector privado de sanidad que utiliza todos los días los medios de comunicación para incentivar el consumo sanitario. Que si lo pensáis un poquito, incentivar el consumo sanitario es que aumenten las demandas en Osakidetza, algunas innecesarias, y que repercuta mediante sistemas de conciertos que esperemos que se contengan con el sector privado. Creemos que es en momentos de crisis económica irresponsable que el sector privado aumente mediante campañas de marketing la incentivación del consumo sanitario. Y es que Osakidetza lo hace mejor. Segundo titular. Cada consulta en el sector privado en este momento en Vizcaya, hay miles de consultas en Osakidetza. Cada TAC, cada analítica, cada resonancia magnética nuclear en el sector privado, hay cientos cada día en el sector público. Cada intervención quirúrgica en el sector privado, hoy hay cientos a la vez en el sector público. Y es que Osakidetza lo hace mejor. Y si nuestras autoridades consideran como nuestras organizaciones que Osakidetza lo hace mejor, y si nuestras autoridades y nuestros líderes sindicales consideran que Osakidetza lo hace mejor, pedimos que se blinde Osakidetza y que se defienda Osakidetza. Blindar Osakidetza es defender a sus profesionales, defender e incentivar a sus profesionales, no autorizar corruptelas, operar en el sector privado en horario laboral, por ejemplo, abrir por las tardes nuestros hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Si Osakidetza lo hace mejor,
que se defienda públicamente por todos los líderes. Si el PNV, PP, Bildu, UPyD y el PSOE están de acuerdo en que Osakidetza lo hace mejor, que lo defiendan públicamente, blindando a los profesionales, incentivando a sus profesionales. Nosotros pensamos, para acabar, que los determinantes sociales de la salud de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi están en entredicho. La salud no depende únicamente de una buena asistencia médica, depende de lo que llamamos determinantes sociales, de lo que la Organización Mundial de Salud llama determinantes sociales. Acceso a la vivienda. Este foro obviamente apoya la plataforma contra los desahucios. El trabajo de calidad. Obviamente este foro no tiene más que palabras de solidaridad con todas las actividades sindicales y de los pequeños comercios que están perdiendo el empleo, cerrando el comercio. El acceso a un trabajo, a una vivienda digna, a una alimentación adecuada. Estamos detectando ya, en el marco del Estado español, es la última nota que me han pasado, que la mortalidad está aumentando en el marco del Estado un 4,6% y la esperanza de vida ha disminuido ya desde el 5%. Esto son las consecuencias de los recortes sanitarios en el ámbito del Estado español. Hoy, en Euskadi, podemos decir con orgullo que se mantiene la financiación, se mantienen los objetivos de que el carácter público del sistema sea el predominante, se mantiene la contención de los conciertos con el sector privado y se mantiene, bastantes problemas tiene el sector privado, y se mantiene la financiación por habitante. ¿Qué nos une a nuestras organizaciones? Nos unen 6 puntos, que ahora mismo paso la palabra a mis compañeros y mis compañeras responsables de cada asociación, que se van a presentar ellos, y lo desarrollan en 1 minuto, minuto y medio cada uno, de modo que en 12 minutos acabamos esta rueda de prensa. Nos une que a los profesionales de la salud en una situación de crisis nos toca apuntarnos a los derechos humanos, y no hay vuelta de hoja, a una cultura democrática. No podemos compartir el aumento de xenofobia y de racismo que hay en la sociedad vasca. Los inmigrantes están yendo como nuestros hijos están yendo a trabajar al extranjero. 2. Nos une la calidad del sistema público, y en Euskadi no hay más sistema público que Osakidetza, que es mejor que Buface, que es mejor que el Laboratorio, que es mejor que Quirón. No aguantan ninguna comparación el sector privado con el sector público, bajo ningún punto de vista. Y en confort podíamos discutirlo. Por lo tanto, apoyamos un sector público competente, de calidad, democrático y obviamente con accesibilidad universal que mis compañeras desarrollarán. Nos une el tercer punto, que la atención primaria, que nuestros centros de salud sea fuerte y resolutiva, y no nos confundamos. Se van a hacer organizaciones integradas en Osakidetza, entre hospitales y atención primaria. Queremos que en esa unión quien salga ganando sean los centros de salud, quien está al lado del paciente, quien está al lado de las personas, quien está al lado de la gente más frágil. Así pues, el tercer punto que nos une es la importancia, atención consejero, de una atención primaria apoyada, fuerte y resolutiva. El cuarto punto que nos une es la necesidad de que haya participación ciudadana y profesional, que haya buen gobierno, que haya transparencia en las instituciones y que haya en los centros sanitarios rendición de cuentas. El punto 5 que nos une a las organizaciones es la profesionalización de la gestión. No puede ser que ahora entre el PNV y todos el PNV, luego el PSOE, todo el PSOE, luego Ana Arnaldo y todos de Bildu. Eso no puede ser. Esto ya no lo aguanta. Nuestras estructuras, ¿cuántos cuadros necesita Euskadi para sus hospitales? 10, 20, 30, ¿cuántos nos sobran? Si somos poquitos. Es como lo de Deñán y lo del Atleti. ¿Cuántos? Somos muy poquitos. Hacer un cuadro, un gestor hospitalario, un gestor de un centro de salud, de un ambulatorio, cuesta mucho tiempo. ¿Por qué despreciamos a nuestra gente así? Antes el PSOE, ahora el PNV. Necesitamos urgentemente profesionalizar la gestión. Quien no sea buen gestor, fuera, pero no porque sea de un partido o de otro. Y el punto 6 que nos une es la lucha contra las desigualdades en salud en la sociedad vasca y contra los determinantes sociales de salud más importantes. Estos 6 puntos nos unen y lo van a desarrollar muy brevemente mis compañeras y compañeros para intentar explicar por qué
hemos creado este foro, que lo vamos a presentar a las autoridades próximamente, lo vamos a presentar a los movimientos sociales en Euskadi, y tiene la vocación de mantenerse como una organización potente para los profesionales de la salud, para nuestros compañeros y compañeras que intenten en la sociedad civil, con respeto, criticar, controlar el poder político. Blanca. Eguerdion guztioi, eta eskerrik asko gaur hona etortzeagatik. Ni naiz Blanca Saitua, FKT-aren barkatu. Hola. Berriro hasiko naiz? Bai. Bueno, eguerdion guztioi, eta eskerrik asko gaur hona etortzeagatik. Ni Blanca Saitua naiz, FKT-aren elkarteko lehendakaria. Buenos días y gracias por haber acudido a esta cita del Foro Vasco de Salud. Soy Blanca Saitua, la presidenta de la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de Euskadi. Ya en el 2004 y 2005, el Comité Vasco de Atención Sociosanitaria determinó que el ámbito de actuación sociosanitaria